Llevo ya unos días, ¿verdad? Desde que nosotros nos vamos preparando. El Señor ha ido trayendo, ¿verdad? Con toda esta situación que está ocurriendo alrededor de todos nosotros. Eh, mucho de lo que, mucho de lo que se está como revolviendo, ¿verdad? Dentro de uno, es que todo ha cambiado tanto. Eh, la vida ya no es la misma, las circunstancias ya no son las mismas, eh, ya no podemos salir como antes y empiezan todas estas luchas internas de si debo visitar a alguien, debo ver a alguien, si qué es seguro, qué no es seguro, qué es la verdad, qué no es la verdad, que si usar esto, usar lo otro. Eh, empiezan tantos cuestionamientos, porque de verdad se nos ha cambiado el concepto de lo que era sociedad hasta cierto punto. Ha cambiado en muchos aspectos. Y nosotros, ¿verdad? Latinos, puertorriqueños, pues tendemos a ser muy relacionales. O sea, nosotros tendemos a relacionarnos mucho, a compartir mucho juntos. Y, y es ahora en estos tiempos donde todo eso se ha visto como confrontado. Okay. Ahora, con todo esto es que hemos podido empezar a analizar, ¿verdad? Muchas de las cosas que nosotros, cómo vivíamos en sociedad, cómo vivíamos como cristianos dentro de la sociedad. Y me ha traído mucho esta idea de cómo Jesús cuando vino, cómo él empezó a vivir dentro de la sociedad, que era una sociedad judía, era una sociedad que ya tenía ciertas tradiciones, ya tenía cierta cultura, estaban los romanos, o sea, pero él se insertó allí. Y cómo él, ¿verdad? Estando allí, hizo que lo que él era, lo que Jesús es, su esencia, no fuera impactada por cómo estaba la sociedad, o por cómo estaban las leyes, cómo estaba la cultura. Él vino a traer un cambio radical, incluso hasta para los religiosos de la época. Incluso, eh, incluso tal vez maestros que cuando él fue cuando joven a la sinagoga, él escuchó. O sea, todo esto pues me trajo me empezó a traer esta serie como que a confrontarme, tal vez a traer cierta reflexión en mí. Y pues me surge que le titulé, ¿verdad? Le titulé, yo debo añadir a Jesús a mi vida. Añado a Jesús a mi vida. Y todo esto me trajo, para poder contestar esto, si de verdad yo tengo que añadir a Jesús a mi vida para poder de verdad ser un discípulo. Y entonces empecé a buscar varios versículos donde él le pone, ¿verdad? Lo que estaba pasando en la época. El primero que voy a buscar está en Mateo 13, del 11 al 15. Mateo 13, del 11 al 15. Para poner un poco de contexto, esta parte es cuando Jesús está hablando y trae una parábola sobre la parábola del sembrador, que habla sobre una semilla que cayó en el terreno. Y entonces después, en esta parte del 11, al 15, es cuando le habla a los discípulos que andaban con él. Y dice, sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Y Jesús le dijo a ellos, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les
darán más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Por eso uso estas parábolas. Pues ellos miran, pero no entienden, pero en realidad no entienden. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esta forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido. Es interesante. Leo esto y pues, desde que lo leí ayer le decía, wow. Y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, sus oídos no pueden oír, su corazón no puede entender, no puede volver a mí para que yo los sane. Pero benditos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen. Jesús está aquí hablándole a un grupo de religiosos, pero también están sus discípulos allí. O sea, es como si uno lo dijera hoy día, que hoy día hay muchas ideas, ¿verdad? De, de lo que está pasando y cómo se debe enfrentar lo que está, cómo debe comportarse la iglesia, cómo debe comportarse, más bien cómo debe comportarse la iglesia, ese es el pensamiento como más general. Pero en realidad deberíamos pensar cómo deberían comportarse los discípulos. Porque en este extracto que Jesús le está hablando a sus discípulos, le está hablando a la iglesia de ese tiempo, le está hablando a los judíos de ese tiempo, le está hablando a maestros, le está hablando a escribas, a fariseos. Había un grupo de personas que eran los que estaban escuchando esta palabra. Y si uno lo trae a este tiempo, ¿verdad? Es como si fuese la iglesia de hoy día, la iglesia organizada. Y es como si la iglesia organizada estuviese hablando, ¿verdad? A Jesús y diciéndole, es que tú estás loco, tú estás esto, tú estás lo otro. Y Jesús mismo le dice, es que su corazón, dice, pues el corazón de este pueblo está endurecido. Sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír. O sea que esto me habla que hay un punto donde si nosotros como iglesia generalizada no tenemos nuestro corazón de continuo hacia Jesús, hacia el Espíritu Santo, no tenemos nuestro corazón de continuo hacia Dios, es muy probable que estando dentro de la iglesia, nuestro corazón pueda ser endurecido, nuestros oídos puedan ser cerrados, porque van a estar condicionados a sus ideas, a sus tradiciones, a sus leyes, pero no necesariamente están acorde con lo que el corazón de Dios está hablando. Y es aquí donde esto me confronta, o sea, esto es algo que ahora mismo es un poco difícil de cómo yo reacciono, ¿verdad? Cómo yo me veo ante el mundo y cómo yo me veo incluso ante la iglesia. Cómo yo, cuando yo actúo, cuando yo salgo afuera, cuando yo me relaciono con otras personas, ¿cuáles son mis reacciones? ¿Cuál es que yo le contesto a esas personas? Cómo yo como discípulo, qué es lo que yo estoy enviado a hacer? Que en su palabra habla que Jesús le da una gran comisión y le dice, vayan por el mundo, hablen la palabra, sanen a los que están enfermos, echen fuera demonios, prediquen, o sea, hay un mandato que fue dado. Y hay veces que ese mandato ahora mismo está siendo coartado por muchas cosas. Y entonces entra este confrontamiento hacia nosotros de como discípulos, de que entonces no es salir a romper las leyes, no es salir a protestar, no,
antes de todo eso, hay que ver qué es lo que Dios quiere que hagamos. Hay que ver cómo Dios quiere que realmente estemos reaccionando, porque nosotros no queremos que nuestro corazón y nuestras acciones estén conformes o vayan de acuerdo con lo que nosotros tal vez pensamos, o con lo que pensamos hace 10 años atrás, o con lo que pensamos hace 5 años atrás. Tenemos que meternos con Dios. Y de verdad, preguntarle a Dios, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Tú quieres que yo salga? ¿Tú quieres que yo vaya donde las personas? ¿Quieres que yo le hable? ¿Quieres que yo me relacione? ¿Quieres que yo me encierre un tiempo para buscarte a ti? ¿Verdad? No encerrarme por miedo, porque esto también me habla de las, eh, de las intenciones, ¿verdad? Porque no es lo mismo tú encerrarte por miedo y no sales porque le tienes miedo a que te vaya a pasar algo afuera, a que tú te estás encerrando, o sea, estás en tu casa y estás tomando tus precauciones, pero estás buscando de Dios porque quieres moverte, quieres hacer algo, pero no quieres ir más allá, no quieres hacerlo por simplemente reaccionar o por simplemente hacer algo, sino que quieres de verdad hacer la voluntad de Dios, que es lo que todo discípulo anhela. Hay otro versículo, por ejemplo, en Juan 8 del 42 al 47. Aquí nuevamente Jesús le estaba hablando a los fariseos, a los religiosos de la época, que es como si hoy nosotros es como si Jesús le hablara hoy a la iglesia, a la iglesia que le llaman la iglesia de Jesucristo. Y él le está hablando a los judíos, a los fariseos. Y Jesús le dice a ellos en Juan 8, en 42, dice, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino porque Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que Él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en Él no hay verdad. Cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede, con toda sinceridad, acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto la palabra de Dios, pero ustedes no la escuchan porque no pertenecen a Dios. Nuevamente, Jesucristo, palabra muy fuerte, muy fuerte. Yo no me he atrevido, o sea, no, ni yo, a hablarle tal vez a alguien, algún religioso, ni siquiera yo le he hablado cosas así, pero el que lo está diciendo es Jesús y él dice, o sea, el que viene de Dios, el Hijo de Dios. Y nuevamente refuerza lo mismo. La iglesia de ese tiempo no reconoció a Jesús, no vio a Jesús, no pudo verlo como Él era. Y Jesús sigue diciendo, su padre es el diablo, o sea que por nosotros entender que estamos siguiendo una religión o estamos siguiendo una tradición, no significa que vamos a estar escuchando al diablo o vamos a estar escuchando a Dios. O sea, podemos entrar en una liturgia, podemos entrar en una tradición de todos los domingos estar yendo a la iglesia, pero si nuestra vida no es confrontada, si nuestra vida no cambia, si nuestra vida no está dirigida por la palabra de Dios, si no está dirigida por la dirección del Espíritu Santo en nuestro corazón, en realidad podemos estar escuchando al diablo. Y puede llegar un momento y un punto
donde, como dice Jesús, se convierte en nuestro Padre. Porque ya entonces no estamos actuando con temor, o sea, cuando digo temor es como con respeto a Dios, sino que estamos actuando de primera, como si nos la supiésemos todas, ¿verdad? Y eso Jesús se lo expone claramente ahí. Entonces, ¿verdad? Para entonces empezar esto fue como para traer un contraste de lo que estamos viendo afuera, de cómo, aunque la iglesia o la cultura esté tomando unas posturas y parte de la iglesia esté adoptando ciertas posturas, no necesariamente eso quiere decir que eso es lo que Dios quiere. No necesariamente quiere decir que Dios está con ellos porque están obedeciendo la ley, porque están obedeciendo a los gobernantes. Porque es claro aquí que cuando Jesús vino, Él fue insertado en la sociedad de aquel tiempo. Y sin embargo, como quiera, Él confrontó esos principios porque Él venía de Dios. Y Él confrontó a los mismos que habían implementado muchas de las tradiciones que estaban en ese tiempo presente. Así que esto es para traerle un contexto de que, mira, lo que está pasando allá afuera y las decisiones que se están tomando y las decisiones de ley, las decisiones políticas, las decisiones incluso de la misma iglesia, hay que preguntarle a Dios, hay que estar bien conectados con Dios en este tiempo, buscándolo, hablándole, para que nosotros no seamos engañados por, por la voz del diablo, por la voz de los que quieren confundir y quieren guiar nuestra vida como discípulos. Que nuestra vida como discípulos, claro, nosotros respetamos las leyes, nosotros respetamos tradiciones y lo entendemos. Pero hay veces que cuando empiezan la sociedad, como ahora mismo está pasando, empieza a haber algo que, que la mayoría de las personas empiezan por miedo a tener ciertas conductas, es muy probable que los gobiernos y las leyes empiecen a cambiar y no necesariamente va a ser a favor de la iglesia o a favor de un grupo, va a ser a favor de los... va a haber va a haber como otras decisiones de peso, ¿verdad? Que se van a medir que no necesariamente tiene que ver con las personas, no necesariamente están basadas tal vez en ciencia, tal vez va a haber, el miedo va a estar envuelto allí y el control y querer dominar, porque eso es lo que el padre de este siglo, lo que el padre de este mundo quiere hacer, dominar. Entonces ya vemos allí cómo Jesús hablaba sobre eso. Y entonces, voy a buscar Santiago 1, Santiago 1:12. Vamos a traer Santiago 1:12. Por ahí. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da luz la muerte. Es bien interesante que de esto mismo que estoy hablando, esto es parte de eso. El miedo muchas veces nos mueve a hacer cosas que no necesariamente. El miedo nos mueve a hacer cosas que a veces no están bien, a veces
reaccionamos de esa forma. Pero aquí es bien interesante cuando Santiago aquí habla y dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida, ¿verdad? Dice, cuando sean tentados, acuérdense de decir, Dios no me está tentando. Dios nunca nos va a tentar de esa forma. Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Así que el miedo que no proviene de Dios nos puede mover o nos puede impulsar a hacer unas cosas que somos arrastrados a eso. Pero nuestro llamado es a pelear en contra de eso y no ser arrastrados por el miedo para entonces hacer cosas o tomar decisiones que vayan en contra de lo que Dios quiere que hagamos. Asimismo, en Primera de Pedro 6:7, en Primera de Pedro 6:7 dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Estos pasajes me hablan de que si tal vez en algún punto pensamos que el venir a Jesús, el venir a ser un discípulo de Jesús, era ausencia de problemas, o era todo prosperidad, ¿verdad? O eh, era todo bueno, era todo una vida sin problemas, sin angustia. Pues la palabra es clara y habla de que eso no es así. Seguiremos viviendo aquí. Y muy probablemente recibiremos más tentación, recibiremos tal vez más problemas, porque el propósito real de uno seguir a Jesucristo y aceptarlo y ser su discípulo es que entendemos que al final del camino, cuando ya nosotros muramos, cuando ya nosotros pasemos de esta vida, nosotros tenemos una vida eterna con Él. Y por eso es que aquí habla, dice, alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, ¿ve? Aunque tengan que soportar pruebas, ¿verdad? Dice, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. ¿Ve? Va a haber tiempos que sí, vamos a ser confrontados, vamos a ser probados. Dios, pero como leí anteriormente, no es Dios el que tienta, no es Dios el que envía la tentación, no es Dios Dios está ahí para que nosotros podamos perseverar, podamos... déjame leer otro versículo, porque habla más también sobre eso. Santiago, sí, Santiago, ¿verdad? Santiago 1:3, por ejemplo, dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y en otra parte, por ejemplo, en Romanos 5:3, nos dicen, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Nuevamente, es que la palabra se sigue confirmando y nos sigue trayendo esperanza de que las cosas que están pasando
No es que Dios está enviando tentación y no es que Dios está jugando con nosotros. Estas son cosas que pasan todo el mundo porque el mundo está caído, la naturaleza está caída. ¿Acaso Jesús cuando vino no tuvo que morir? Sí, Jesús vino y tuvo que morir. Jesús vino y tuvo que ser azotado, tuvo que ser, él sufrió. Y si Él sufrió y si Él pasó tanto, ¿acaso nosotros somos mejores que Él para eh, simplemente que nos sea revelado algo y podamos crecer y podamos madurar? Cuando hemos visto que mayormente la sociedad, más es, mientras más se aleja, mientras las personas son más, mientras las personas se distancian y tienen ciertas clases sociales, por decir algo, o se crían en un ambiente, vamos a decir, se crían en un ambiente donde eh, sus padres tal vez le proveyeron todo, no sé, y nunca tuvieron que trabajar, nunca tuvieron que hacer nada, como dicen por ahí. Llega un punto en la vida donde ese comportamiento no, no ejercitó unas áreas para que la persona pudiese crecer, para que la persona pudiese tomar decisiones, pudiese ser productivo, pudiese haber experimentado una serie de cosas que no se supone. Por ejemplo, cuando uno es niño, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era niño, de las primeras cosas que tuve fue que yo peleé con mis amiguitos en la escuela. Yo pues peleaba, tuve que pelear, eh, pero no es que pelear es bueno, son cosas que pasaron. Lo que sería malo es que yo todavía esté peleando. Lo que sería malo es que yo no haya aprendido de eso y todavía para resolver mis cosas tenga que pelear, tenga que darle un puño a alguien, tenga que zumbarle una bofetada a alguien para resolver las cosas. Porque ¿qué pasa? Nosotros vamos a enfrentar cosas que nos van a confrontar y no necesariamente siempre vamos a tomar la decisión correcta de la primera. Vamos a actuar de una forma y a reaccionar de una forma que a veces no, pues, no es de la mejor forma. Pero tenemos que aprender de eso para que no se repita. ¿Y qué pasa cuando el Espíritu Santo está viviendo en nosotros? Que tenemos que aprender a escuchar esa voz del Espíritu Santo. Porque hay muchas veces que nosotros de muy jóvenes hicimos cosas y, y nunca aprendimos y las seguimos repitiendo ahora. Y el Espíritu Santo nos quiere traer corrección de muchas de esas cosas para que entonces podamos aprender, como dice aquí en Romanos 5:3. Nos alegramos, ¿verdad?, al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Porque cuando venimos a Cristo, no es tenemos que venir por la esperanza de la salvación. Al venir a Cristo por la esperanza de la salvación, eso va a traer un fruto. Que ese fruto incluye que van a haber sanidades, que van a haber milagros, que va a haber prosperidad, tanto del alma, del espíritu, como va a haber prosperidad de prosperidad tal vez económica. Va a haber muchas cosas que van a empezar a surgir como fruto de, de entonces empezar a caminar en pos de eso. Pero eso, nosotros no seguimos a Cristo ni queremos ser sus discípulos porque obtenemos estas cosas. Porque nuestra meta tiene que estar enfocada en Él, tiene que estar enfocada en que entendemos que cuando muramos vamos con Él. Y esa es la esperanza. Y eso es lo que nos ayuda a mantenernos firmes.
¿verdad? Ayer mismo estaba escuchando un predicador y él trajo un ejemplo sencillo eh, sobre alguien que está en un avión, ¿verdad? Esta persona en el avión y está este pasajero y el asistente de vuelo le dice a la persona, mira, ponte este paracaídas, te va a ayudar en el viaje. Y no dice más nada, la persona se pone el paracaídas, el pasajero, y pues se sienta. Luego de un momentito, de momento la persona empieza a sentir la incomodidad del paracaídas, empieza a sentir que no está cómodo, empieza a sentir muchas cosas. De momento se para y porque está incómodo y entonces escucha que las personas alrededor están riéndose, están burlándose de él porque tiene un paracaídas puesto. Y tanto sigue así hasta que la persona viene y dice, es que no, esto que me prometieron, esto no me está ayudando en nada del viaje, yo me lo voy a quitar y se lo quita. Asimismo, hay otra persona, ¿verdad? Que llega otro asistente de vuelo y a otro pasajero tiene un paracaídas. Pero este asistente de vuelo le dice al pasajero, a diferencia, le dice, ponte este paracaídas, porque muy pronto en el vuelo el avión va a fallar, se va a empezar a caer y tú necesitas brincar del avión a 25.000 pies de altura. La reacción de la persona, pues, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros, eh, se lo puso, entendió ese propósito y se lo puso. De momento empezó a sentirse incómodo, pero él estaba, o sea, pues, él dice, es que me voy a caer ahorita, se acabó esto, tengo que tenerlo. De momento las personas empiezan a reírse y entonces él los mira y les dice, pero es que no es gracioso, ustedes también necesitan un paracaídas, porque él había entendido que no es por el beneficio del momento, es que hay algo más adelante, donde entonces esa seguridad es necesaria. La seguridad tal vez no es necesaria en este momento. Ahora tenemos que dejarnos el paracaídas puesto. Tenemos que tener nuestra fe puesta en Jesucristo. Tenemos que tener nuestra fe puesta en Él. Porque va a llegar un punto donde ahí, cuando vayamos delante del trono blanco y vayamos durante el juez, que es Dios, allí es que vamos entonces a necesitar. Esto que ahora tal vez, aunque lo tenemos puesto, enfrentamos situaciones, enfrentamos enfermedades, enfrentamos situaciones, enfrentamos sufrimiento, tantas cosas que enfrentamos. Pero la alternativa está. Jesucristo dice que es el único camino, la verdad y la vida. Nadie era el Padre si no es a través de Él. Ahora voy a leer un momento Hebreos 2:18. Hebreos 2:18. Aquí sigue reforzando y dice, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por las pruebas de nosotros. Jesucristo sufrió, fue azotado, fue humillado por la sociedad de aquel tiempo, fue humillado por los romanos, fue humillado por los religiosos de esa época, fue humillado por su familia, sus hermanos no le creían. El pueblo de donde él era el menos que le creía. La palabra habla que incluso fue donde menos milagros ocurrieron, porque no iban donde él, porque no le creían. O sea, estamos viendo constantemente que esto no es algo el título dice, añado a Jesús a mi vida. Y podemos, ¿verdad? Podríamos contestar esa pregunta de que no se puede añadir a Jesús
y seguir viviendo esta vida. No va a funcionar. Necesitamos cambiar nuestra vida para empezarnos a parecer más a Jesús. Porque si simplemente lo añadimos como un accesorio o como un por si acaso, si lo añadimos como que, pues déjame ver si esto es como a mí me pasaba antes, yo no estaba seguro de cuál era el camino. Y como no estaba seguro, pues tenía varias opciones. Pero el tener varias opciones a la misma vez no me da certeza de ninguna. Y con la y jugar, o sea, y al momento de la muerte, que no sabemos cuándo va a llegar, no tenemos ese lujo. Tenemos que tomar una decisión firme de en quién vamos a creer. Una decisión firme de que esto no es algo que yo lo añado a mis prácticas. Yo voy un domingo, yo oro un sábado, yo diezmo, yo ofrendo. Hay que empezar a tomar decisiones firmes en cuanto a lo que hemos creído hasta ahora, que es Jesús y el mensaje que Él trajo, y cómo empezar a cambiar la mentalidad de yo lo añado a mi vida por si acaso, como si fuese un amuleto, y a tener una mentalidad de que necesito ser cambiado, necesito tener arrepentimiento. Y arrepentimiento no es otra cosa que lo que es un cambio de 180 grados. Hacía algo y me gustaba algo, ahora no lo quiero hacer y no me gusta. Y lo voy a despreciar. Si antes, cada quien, ¿verdad? Tendrá que, hay ciertas cosas que son más obvias en cada persona. Todo lo que es falta de control, todo lo que es descontrol, eso induce al pecado. Eso es parte de lo que es el pecado. Y es parte de lo que nos tenemos que arrepentir. Y entonces Dios nos perdona por su Hijo. Porque tenemos fe en Jesucristo de que no por nuestras obras, no porque entonces tenemos como un balance de que estoy teniendo estos descontroles en mi vida, ya sea con la bebida o con la lujuria, con tantas cosas que uno tiene descontroles. Y entonces, ¿cómo digo? Pues como tengo este balance, es como si fuese una gráfica, dice, tengo este balance, tengo en una balanza, tengo esta balanza, tengo mis cosas que yo me descontrolo, las tengo aquí. Entonces empiezan a pesar mucho. Entonces digo, no, pues yo tengo que hacer buenas obras y empiezo a diezmar, empiezo a ir los domingos a la iglesia, empiezo a cantar canciones cristianas. De momento mi carro, todo el tiempo lo que se escucha es canciones cristianas. Y entonces uno piensa que hay una balanza que empieza a decir, pero no dejo de hacer esto, simplemente me detuve un tiempo porque quería entonces hacer las cosas que Dios me habla. Y entonces uno piensa que hay una balanza y que Dios está diciendo, bueno, sí, eso no funciona así. Este pecado fue realizado. Y la única forma de poder anular esto es a través del arrepentimiento. Porque cuando tú te arrepientes y aceptas y entiendes que Jesucristo es tu Rey, es tu Salvador y que Él sufrió en la cruz y Él murió por estos pecados, no es que hay una balanza que de momento y entonces se va, esto baja y después de momento empieza a acumular. No, la palabra dice que eso es perdonado por completo. Pero es perdonado por el acto del arrepentimiento real. Es perdonado porque realmente
decidimos no hacer buenas obras, no, no porque decidimos arrepentirnos realmente y decidimos dejar de hacer eso porque entendemos que hemos ofendido a Dios, porque entendemos que hemos fallado con Dios y entendemos que hemos sido egoístas y entendemos que nuestra razón de ser había sido guiada por nuestro ego y por nuestras ideas por mucho tiempo, demasiado tiempo. Y tenemos que entregarle eso a Dios y decir, hasta hoy, hasta este día, yo había vivido una mentira. Hasta este día, yo lo que había vivido era una idea mía. Era un Dios que me habían presentado. Era un Jesús que me habían vendido, un Jesús que me habían añadido. Un Jesús que yo había puesto en mi mochila. Pero yo no había tomado decisiones firmes para realmente tener el arrepentimiento y caminar hacia Él. Ya yo hablé sobre mucho de esto que el Señor nos ha estado, a Debbie y a mí, porque es que vemos tanto engaño allá afuera, vemos tanto fanatismo, vemos tanta religiosidad, vemos tantas personas que están contentos con simplemente ir a la iglesia, que ahora mismo quiere que hablen en las iglesias porque quieren ir, pero en sus casas el enemigo está destruyéndola, está destruyendo sus hijos, está destruyendo su vida. Y porque han tenido una idea, y muchas veces esta idea ha sido mal enseñada. O sea, muchas veces de estas personas se les ha enseñado esto. Pero sí yo he visto, porque a nosotros nos enseñaron muchas de estas ideas, pero fue nuestra búsqueda con el Espíritu Santo y metiéndonos con Él, porque entendíamos que tenía que haber un cambio real. Tenía que haber una persistencia, veíamos la Biblia, leíamos a Jesús, leíamos a sus discípulos y decíamos, es que esto fue real. Ellos no dieron vuelta atrás. Tiene que pasar un cambio tan fuerte y tan real en tu vida que tú no das vuelta atrás. Y eso no es lo que vemos allá afuera. Lo que vemos allá afuera es personas que entran a la iglesia y salen y adulteran. Entran a la iglesia y salen y durante la semana roban, mienten y no tienen remordimiento. Vemos a políticos que entran a la iglesia solamente en tiempos políticos. Vemos tanto engaño. El amor por el dinero. ¿Cuáles son los dioses de esta época? El amor por el dinero, el amor por las cosas, la lujuria, la vanagloria. Y tenemos que tomar decisiones firmes en este tiempo. Porque están siendo confrontados y solamente está comenzando. Este tiempo de prueba, de enfermedad, de pandemia, nos está confrontando para realmente nosotros entregar y analizar en quién hemos creído. Y si de la forma en que estamos creyendo es la correcta. Analicemos nuestras motivaciones. Porque nuestra motivación más grande debe ser que cuando muramos y cuando nos vayamos, todo lo que hemos hecho hasta ahora, todo lo que hicimos en un pasado va a ser perdonado y vamos a vivir eternamente con Dios. Y esa debe ser la motivación primordial para poder entender que le hemos fallado a Dios. Y si ahora estás aquí en el grupo o esta prédica se está distribuyendo y estás escuchándola por YouTube o por alguna plataforma, y tú entiendes que, mira, no importa que esto yo lo haya dicho en un tiempo, en pandemia, y la estás viendo 2, 3 años después. Esto no es un mensaje que
que se vuelve antiguo, que se vuelve obsoleto. Es el mismo desde que Jesús vino hace casi 2000 años. Arrepentimiento, bautismo en las aguas y recibirás el Espíritu Santo. Y podrás ir y hacer prodigios, milagros, sanar a los enfermos, llevar el año agradable. Y en el día de la muerte, allí estarás con Jesús. Esa es la promesa que siempre ha estado y que no ha dejado de ser. Pero nosotros con los años la hemos ido cambiando en esta sociedad. ¿Acaso necesitamos persecución como ahora? ¿Acaso necesitamos que estos momentos tan difíciles de enfermedad, de tantas cosas sucedan para que de verdad analicemos nuestras intenciones? La palabra lo habla, lo dice. Porque en el momento de prueba, esto forma el carácter y forma nuestra real intención hacia Dios, para poder formar una fe firme y que no seamos movidos por las circunstancias de esta vida, porque entendamos que hay algo más allá que nosotros estamos mirando. Entendamos que el paracaídas que tenemos puesto no es para este viaje corto del avión, porque todo avión que despega va a aterrizar de alguna forma. Pero en la vida eterna tenemos que entregar. Así que vamos a orar. Si necesitas, mira tu vida, mira, no queremos, la intención no es que te sientas, no es que estamos juzgando, no es que, es lo que vemos afuera, es lo que vemos allá afuera. No sé si en este grupo sucede, no sé si los que están escuchando esto sucede. Pero si necesitas oración, si entiendes que hay algo que quieres entregar, que quieres que oremos, quieres arrepentirte de algo ahora mismo, pues estamos aquí. Si necesitas bautizarte, si necesitas que oremos por ti, o sea, queremos hacerlo, porque hemos entendido que a eso nos ha llamado el Señor. Llevar las buenas nuevas, sanar a los enfermos, llevar arrepentimiento, bautismo, recibir el Espíritu Santo. Esa es la real promesa.